Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Como bien lo comentaba nuestro hermano Víctor, algunos no van a estar entre nosotros, tal vez algunos andan fuera, otros por cuestión de salud. Nuestro hermano Fabián fue en auxilio, en ayuda, más que todo por la situación por la cual están pasando nuestros hermanos de la 35. Nuestro hermano Luis Estrada está pasando por problemas, está ausente de la congregación y es por eso que nuestro hermano les puede también asistir o ayudar allá nuestro hermano. Entonces, orar por nuestro hermano, orar por nuestros hermanos también la 35, para que pronto pueda estar nuestro hermano Luis Estrada con ellos, ¿no? Lamentablemente a veces hay congregaciones que pasan por problemas parecidos y les afecta también en su trabajo, ¿no? Son hermanos nuestros en la fe y también el hecho de que haya una autonomía en las congregaciones no significa que no debamos ayudarnos, no debamos de asistirnos, al contrario, es cuando más unidos debemos de estar, ayudándonos y colaborando en el Señor. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada estuvimos tratando acerca de la parábola en cuanto a lo que es el trigo y la cizaña, y la terminamos, gracias a nuestro Dios, allá en Mateo capítulo 13. Bienvenido nuestro buen amigo otra vez, en verdad que está entre nosotros, y ya ve, con el poco tiempo que no le vi, se me olvidó su nombre. ¿Cómo cree? ¿O me debe algo o le debo algo? Una de dos. ¿Cómo? No sé, sí, verdad. Muy bien. Es José, ¿no? José, ok. Tenía miedo de que me equivocara. Ok, pero ¿cómo le decimos a José nuevamente? Bienvenido, bienvenido. Da mucho gusto tenerle entre nosotros, como siempre. Bien, pues vamos a aprender, vamos a seguir aprendiendo más de la palabra de nuestro Dios. Saludamos a aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales. Nuestra hermanita Rendón nos está viendo también. Nuestra hermana Nelly, que es nuestra hermana Chelo, mi cuñada, que también por problemas de salud, que también no puede estar asistiendo con nosotros. Pero sin embargo nos ve, nos acompaña todos los domingos y también adora a nuestro Dios. Tiene también sus copitas, su pan y todo, y está adorando a nuestro Dios también desde su lugar. Okay, así que a todos aquellos que nos están escuchando, también Dios les bendiga grandemente. Muy bien, en Mateo capítulo 13, hermanos, en el versículo 31, 32, Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32, dice la palabra de nuestro Dios así. Otra palabra les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. No sé si en algún momento usted ya ha escuchado este tipo de estudios bíblicos acerca de todas las parábolas. De hecho, hasta hay libros también que honestamente a mí me han servido como referencia también. Okay. Es bueno considerar comentarios bíblicos y más que todo que sean sanos en doctrina, que sean de la Iglesia de Cristo, no de otra ideología, no de otro origen, ¿no? Porque lo que va a hacer es de que de alguna manera se contamine el contexto. Recordemos que hay mucha información, hermanos, que apuntan hacia lo que es el premilenio,
o el milenialismo o el postmilenialismo, doctrinas que enseñan que el reino de Dios aún no se ha establecido, doctrinas que enseñan que Cristo no es 100% Dios, ¿okay? Y es obvio que esas enseñanzas, hermanos, no van de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Por eso que hay que tener mucho cuidado con lo que leemos. Aún también comentarios de hermanos nuestros en la fe. Por ejemplo, yo tengo completo el comentario del libro de Apocalipsis. Y cuando lo comparto con otros hermanos, yo les digo que te sirva de referencia, que te sirva de estudio, pero analízalo también tú. ¿Okay? Analiza lo que dice ahí y también haz tu propia investigación. ¿Cómo? Pues tienes que aprender entonces a hacer un análisis textual, considerar las palabras claves, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero es muy importante porque todos los que enseñamos tenemos el deber, hermanos, de apegarnos al contexto de la palabra de nuestro Dios, ¿no? Al hacer un correcto exégesis, una correcta interpretación de las Escrituras, para no andar promoviendo el error, la mentira. He escuchado a algunos decir, hermanos, decir, no importa el griego, aquellos que enseñan que el griego, no importa el griego. ¿Okay? Y son hermanos que promueven, hermanos, lamentablemente el descuido, la negligencia, la pereza, porque no quieren estudiar. Y esa no es la manera, hermanos, de fomentar la diligencia en la obra de nuestro Dios. Al contrario, acuérdense, yo como a las personas con las que estudio la Biblia, con las que empiezo a platicar con ellas, y me dicen que son de una religión, son de esto, son de aquello, yo le digo, ¿se está dando cuenta usted que al elegir una fe, una doctrina, está exponiendo su salvación? Y se ponen a pensar, ¿o tanto así? Tanto así. Está en riesgo, está en juego la salvación de su alma. Es por eso que antes de creer y antes de aceptar algo, hay que verificar, confirmar que lo que se nos está diciendo vaya de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, porque si no va de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, usted tiene un serio problema. Por eso es muy importante. Yo trato de apegarme completamente al contexto de la Biblia, hermanos, pero su trabajo, ¿cuál es? ¿Qué era lo que hacían los hermanos de Berea, que eran más nobles que los hermanos de Tesalónica? Escudriñaban las Escrituras para ver si lo que se decía iba de acuerdo a ellas. No decían, es Pablo, no, hombre, este hombre sabe mucho, cierra ahí los pergaminos, déjalos ahí. No, aunque sea Pablo, ¿okay? Vamos a ver si lo que este hombre está diciendo es verdad. Okay. Bueno, en Mateo 13, lo que estábamos leyendo ahorita, y que seguramente usted ya tiene información en cuanto a ello, que ya ha aprendido, le sugiero que lo haga a un lado y escuche ahora. Sabemos que la comparación que se está haciendo, hermanos, esa comparación está entre lo que es el reino de los cielos y el grano de mostaza. Y básicamente, si se está haciendo una comparación entre el reino en cuanto a su naturaleza y tomando en cuenta lo que es la semilla de la mostaza, es porque ambas cosas tienen mucho que ver. ¿Okay? Una parábola es como dice, es una semejanza, es como una alegoría, un parecido, tienen ciertas cosas muy parecidas el una a la otra. Y es por eso que el Señor la tomó. Algunos consideran esta semilla, la mostaza, como la semilla, le llaman la semilla negra. Pero que este tipo de semillas da hortalizas o plantas, pero que no son tan grandes, que pueden crecer así como un arbusto más o menos, como de entre 2 o 3 pies a lo mucho.
según, por eso es importante considerar el tipo o la naturaleza de la semilla que se está tomando en cuenta. Y algunos quieren relacionarla, esta semilla, con ese tipo de semilla negra que le llaman. Si fuese así, pues ese arbusto o ese árbol, pues crecería a lo mucho un pie, 1 metro y 1 pie aproximadamente. Pero aquí la Escritura nos dice que es la cual, dice, cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, porque se hace, ¿qué? ¿En qué se convierte? En un árbol. ¿Ok? En un árbol. Y tal vez no sea un árbol tan grande, que sea como de 15 pies, 10 pies, o de 10, podemos decir que como de 9 metros, 10 metros, algo así por el estilo. No, sino que podría ser aproximadamente entre 7 a 8 pies. Crece este árbol. Y aún dice que de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen su nido, todavía indicando que sus ramas, ¿okay?, pueden apuntar hacia el cielo y a la vez se extienden en su contorno, de tal manera que sirve como para los pájaros para que hagan su nido. Yo me inclino más a este tipo de semilla que se llama Brassica nigra, ¿ok? Brassica nigra es el nombre de esta semilla. Pero esta semejanza precisamente, prácticamente consiste, hermanos, en la función poderosa que cada uno tenía en su propia naturaleza. También se manifiesta una de las expectativas que nuestro Señor Jesucristo iba a tener en su reino. Es decir, la expectativa que tanto el Padre como el Hijo, o la deidad, Dios mismo, iba a tener en relación a su reino. No iba a ser un reino, hermanos, que solamente perteneciera a una nación o a una tribu. No iba a ser un reino que tuviese, ¿cómo le podemos decir?, una exclusividad cerrada. Por ejemplo, usted sabe que hay ciertos clubes sociales en donde para que usted pueda entrar a ese tipo de club, ya se hace de tenis, un club social donde la gente entra y puede comer, beber y atender sus negocios, etcétera, etcétera. Ese tipo de clubs, usted tiene que tener membresía. ¿Okay? Y si usted, ¿cómo le podría decir? Si usted no tiene los requisitos que ese club demanda, usted no puede tener acceso a ello. Y se le priva de esa entrada, ¿no? Es por eso que le digo que el reino no tendría, no sería de un exceso limitado, sino que sería grande. No solamente es decir, que el reino no solamente estaría compuesto de una sola nación, ¿no? Como algunos dicen en Estados Unidos, aún para entrar en Estados Unidos se requiere leyes que hay que cumplir. Ciertamente se requieren leyes y
y uno tiene que cumplir con esa serie de requisitos para poder tener acceso a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, si un país si un país te dijera, no, nadie puede entrar, pues nadie entraría, ¿okay? Y todo aquel que quiera entrar a la fuerza estaría invadiendo un país, un terreno, lo tomarían y lo echarían fuera. Pero es un país que tiene acceso, te dice, puedes entrar, pero legalmente. ¿Okay? Puedes entrar legalmente. Y aún todavía, para los que entran sin el consentimiento, sin la aprobación legal, por decir así, ahí en uno de los billetes que usted tiene, dólar, ¿qué es lo que dice arribita en esos billetes de dólar? En God. Confiamos, ¿verdad? En Dios confiamos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? No es una cuestión de política, sino tiene un contexto también lo que estamos hablando de que tiene acceso. En Dios confiamos, implica que es una nación que confía en Dios. Y si es una gente que confía en Dios, es porque va a obrar conforme a la voluntad de Dios. Y si hablamos así levemente de las características de nuestro Dios, que Dios ciertamente es un Dios de justicia, es un Dios de leyes, pero también es un Dios de ¿qué? No estoy buscando amor. ¿Okay? Ciertamente es un Dios severo, es un Dios de justicia, pero también es un Dios de misericordia. Entonces, si nos queremos apegar a eso, ciertamente, Dios este país tiene reglas, pero también, como confía en Dios, es un país que debe practicar la misericordia. ¿Okay? Y es por eso que es un país libre y es un país accesible. ¿Okay? Así, el reino de Dios, hermanos, no sería exclusivo en que sería únicamente para el pueblo judío. Así lo pensaban ellos, así lo creían ellos, así el mismo Pablo lo creía, hasta que después él lo entendió también. Por eso el Señor mismo, hablándonos en cuanto a su reino, la naturaleza de su reino, cómo sería, y por eso que lo compara con esta mostaza que sabemos muy bien que es muy pequeñita, algo que a veces con mis ojos yo no lo miraría esa semilla. No miraría ni siquiera el punto negro. Tendría que ponerme unos lentes y ahí está. ¿Okay? Algo tan invisible, algo tan insignificante, algo tan débil, ¿okay? Y tan insignificante. ¿Cómo es que algo así, hermanos, tan pequeñito se puede convertir en un árbol? ¿Okay? En un árbol. Y esto nos demuestra precisamente la expectativa que Dios tiene en cuanto a su reino, no solamente en cuanto a su iglesia, sino principalmente en cuanto a su Hijo. El Padre esperaba que su Hijo cumpliese con la voluntad de Él. ¿Okay? Por eso, ¿por qué cree que dice la Escritura? Fíjense muy bien. En el versículo 31, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Quién será ese hombre? A ver, hermanos. El hermano dice que Jesucristo. ¿Quién más quiere opinar? ¿Qué es lo que a usted le han enseñado? Dios. Bien, nuestra hermana Tina, ¿verdad? Dice Dios. ¿Quién más quiere opinar, hermano? ¿Quién es ese hombre? De hecho, es Dios, como dice ahí en Ezequiel capítulo 36, en la
¿En dónde es que dice? Ezequiel. Pero, ¿cuál es la cita que dices? ¿El versículo? Oh, todo el capítulo. Ok. Ok. Bien. Pero dices que es Dios. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, en realidad es Dios. En realidad es Dios. Y de hecho, hay textos, hermanos, por ejemplo, en Lucas capítulo 17, versículo 20. Lucas 17, versículo 20. Bueno, este es en cuanto al reino. Principalmente que el reino no vendría con advertencia. Ok, sí. A ver, déjenme ver en Juan capítulo 12. Juan 12, versículo 24. Juan 12, versículo 24. Una vez que se empezaron a interesar los griegos al saber de la persona de nuestro Señor Jesucristo, allá en Juan 12, versículo 20, Juan 12, versículo 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho, ¿qué? Fruto. Okay. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, es decir, que para que sea sembrado, primero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que morir. Usted sabe que una vez que el grano, hermanos, se seca, se parte a la mitad, como que truena. Okay. Una vez que el maíz está abierto, se secó y tronó, listo para sembrarse. Okay. Por eso dice: cae en tierra y queda solo, ¿okay? Pero si muere, lleva mucho fruto. En relación a lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Obviamente esto tiene que ver precisamente con el plan redentivo de nuestro Señor. Por ejemplo, también en Isaías, en el capítulo 53, Isaías en el capítulo 53, versículo 10 y 12, 10 y 11. Espérame tantito, hermanos. Isaías 53, versículos 10 y 11 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La palabra clave: verá linaje. ¿Qué significa eso? Habrá descendencia. ¿Okay? Dice el versículo 11: verá el fruto de la aflicción de su alma, hablando de su padre, que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Justificará mi siervo justo, ¿a quién? A muchos. Okay.
De esta palabra mucho se deriva la palabra lo que es la muchedumbre, que es una gran cantidad, una cantidad que es obviamente incalculable, ¿no? Algo que no se puede contar para el ojo humano, como cuando Dios le dijo a Abraham, de ti haré una gran descendencia, mira las estrellas, ¿las puedes contar? No, bueno, así, de semejante, así será tu descendencia. Pero obviamente está hablando en el contexto espiritual. Okay. Algo que es incontable para el ser humano, pero para Dios eso no es un problema. Sin embargo, por eso en Mateo capítulo 13, donde estamos viendo, ahí era una labor, hermanos, era un plan de parte de nuestro Dios, que obviamente surgió en la mente de nuestro Dios. El reino nació, el reino, la iglesia, tuvo su origen, para empezar, en la mente de Dios. Okay. Esto fue hecho, programado, salió de la mente de nuestro Dios. ¿Dónde dice eso? Pues en Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1. Y esta es una de las grandes diferencias que tiene precisamente la iglesia de Cristo con todas las demás con todas las denominaciones. ¿Okay? Porque todas las denominaciones, hermanos, todas las demás iglesias existentes salieron de la mente del hombre. A diferencia de la iglesia de Cristo, nació en la mente de Dios. Dice Efesios 1, versículo 3 y 4, Efesios 1, versículo 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice, en amor habiendo sido destinados. Esa palabra, predestinados, preescogidos. Okay. Es decir que todos aquellos que vienen a formar parte del reino de nuestro Dios, hermanos, han sido precisamente seleccionados con mucha anterioridad. Pero Dios no está así como seleccionando así como las hormiguitas que van caminando, y Él está, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí. No es así. No es así la predestinación o la preelección. ¿Okay? Dios eligió un sistema, un método, y ese método es la predicación del Evangelio, mediante la cual a todo mundo le está dando la oportunidad de venir a formar parte de su reino. Por eso la gran encomienda que dejó nuestro Señor Jesucristo, Mateo 28, versículo 19, ¿verdad? Y de hacer discípulos, nomás aquí en Judea, nomás aquí el pueblo judío, no se salgan de aquí, quédense aquí. No, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas, etcétera, etcétera. Marcos capítulo 16, versículo 15, y de predicar el Evangelio ¿a quién? A toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Por eso Él envió a su Hijo. Su Hijo vendría siendo, haga de cuenta, como una pequeña piedra, hermanos. Cuando es suelta y cae en un estanque con agua.
Usted ha visto el movimiento que provoca. O en un tinaco está el agua quieta y usted bien te arroja una piedra pequeñita, por muy pequeña que sea. Esta, al golpear el agua, ¿qué es lo que va a crear? ¿Ok? Olas, Olas, y todo se va a ir hacia todas partes, ¿ok? Hacia todas partes. Así sería nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Él, cuando vio a los griegos, dijo, se está llegando la hora en lo que se tiene que cumplir, morir. ¿Okay? El reino, la iglesia, no podía dar inicio sin la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sin su resurrección, hermanos, y sin su predicación. Para que el reino diera inicio, para que la iglesia diera inicio, hermanos, se tenía que predicar por primera vez el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la naturaleza del reino de los cielos fue hecho para crecer e ir desarrollándose hasta el último día, hermanos. Hasta el último día. Ciertamente lo que vemos aquí es que el reino, hermanos, principalmente es un plan que viene de Dios mismo, es un plan divino. No es un plan que algún hombre haya inventado. No es un plan que a algún hombre se le haya ocurrido. Este es un plan divino, este es un plan de Dios. Y Dios quiere, hermanos, que toda la humanidad forme parte de este plan para su propia salvación. Es por eso que dice este hombre que un hombre tomó el grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, tomando en cuenta el contexto general de las parábolas, hermanos. Sabemos que el campo es el mundo. El mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para su honra y gloria, amén, por supuesto que sí. Okay. Cosas que en la actualidad, hermanos, lamentablemente mucha gente ignora esto. Ignora esto. Y aquellos que a veces pretenden investigar esto, hermanos, no logran el discernimiento pleno de la verdad porque mezclan lo material con lo espiritual. Y después dicen de que el reino de Dios aún no, ese era el plan de Dios, establecer un reino, pero como los judíos mataron a nuestro Señor Jesucristo, el plan se vio frustrado. Y es por eso que como el Señor no pudo establecer su reino, se tuvo que ir al cielo, se tuvo que esperar. ¿Qué significaría todo eso? Entonces Dios no tiene poder. No, o sea, hasta mismo Daniel, capítulo 4, nos habla, hermanos, que este reino sería establecido en los días de estos reyes, hablando de Roma. Pero lamentablemente, hermanos, hay gente que no entiende. Por algo, nuestro Señor Jesucristo, Él nos lo decía, los misterios acerca del reino. Que no todos pueden llegar a la verdad absoluta de estas cosas. ¿Okay? Por eso, así como el grano de mostaza, hermanos, se llega a convertir en un árbol grande y que vino a servir precisamente, hermanos, de resguardo, de protección. A veces, si somos observativos, a veces con la misma naturaleza, hermanos, si somos observativos con la misma naturaleza, nos damos cuenta el por qué nuestro Dios se vale de su propia naturaleza para ilustrarnos, para enseñarnos. Por algo la Escritura nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, fíjense lo primero. No dice redarguir, porque lo que es redarguir es convencer.
convencer a la persona. Pero ¿cómo vas a convencer a la persona? ¿Cómo la vas a convencer? Principalmente enseñándole. ¿Ok? Por eso lo primero que está, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La enseñanza, hermanos, es una ilustración, es una instrucción. Es como cuando se enseña a los niños. Y por eso se valen de dibujos, se vale de las ciertas creatividades, de hacer esto, de hacer aquello. Porque al estar empleando, hermanos, todos los sentidos, como lo que es la vista, el oído, el ejercicio corporal, ¿okay? Aún hasta en el aprendizaje de probar cosas. Como el salmista que decía, a ver si me acuerdo, que tu palabra, la ley, es más dulce que la miel. Es más dulce que la miel. ¿Sabe por qué se decía eso, hermano? Más dulce que la miel. ¿Cómo se le instruía al niño judío? En tabletas. Se dice que antes hacía como tabletas, pero como ya se hace galletas, ¿okay? Tipo galletas. O también a veces, sí, en las mismas galletas, una tortilla, y se hacían letras, y en las letras se les ponía miel. Y cuando el niño escribía con el palito, se atraía la miel. Chupaba la miel y seguía escribiendo. Se traía la miel y chupaba la miel. Más dulce que la miel. La idea era que se estaban aprendiendo, se estaban entreteniendo, les gustaba. Cuando un niño no quiere, hermanos, hay que buscar el método, hay que buscar la forma de que al niño ese momento le atraiga. Le atraiga. Como los maestros que decían a los niños, aún también uno mismo tiene que ser creativo. Y a veces caemos en cierto desánimo y a veces, bueno, nos animamos y usamos el proyector, usamos el pizarrón, cosas así, ¿no? Para ilustrar más. Pero precisamente es la instrucción, la enseñanza, que es básica precisamente para convencer a los demás. Es muy importante esto. Y es por eso que en la misma naturaleza, cuando nos habla de que iba a ser un árbol y que aún las aves. Usted no ha visto, sabe, yo el otro día me di cuenta así rápidamente, salí a la casa, hermanos, y una vez vi cuando un halconcillo iba correteando. Pues iba persiguiendo a un pajarillo. Sí, iba y topó en la puerta del edificio de la iglesia de Neverman. Hasta ahí llegó el pajarillo y se vio acorralado y llegó el halcón y ¡pah!, lo pescó. Lo agarró el halcón y fue a un poste de luz que está ahí. Y ahí se empezó a ver el halcón ahí y empezó ¡pah!, ¡pah!, a comérselo. ¿Okay? El pobre pajarito. Es algo cruel, pero pues, su comida. ¿Usted no come pollo? ¿Y qué le pasa a los pollos? ¿Usted no come res? ¿Y qué le pasa a la res? También la matan, ¿verdad? Y sin embargo en la casa estaba viendo cómo también venía un halconcillo sobre el pajarito y vio el árbol de la casa. ¡Fum! Se metió ahí y el halcón ¡fum! Se fue. Ya no lo pudo ver. ¿Ok? Ya no lo pudo pescar, se fue el halcón. Y una vez que salí también a tomar el cafecito, no se oían los pájaros. No se oían. Y de repente, miré que andaba ahí. El halcón. El halcón. Y dice mi esposa, cuidado con los gatos porque estos son capaces de llevar hasta los gatos. No creo. Sí, se llevan hasta los gatitos. Órale. Pero los pajaritos, ¿de qué se vale el árbol? De protección. Cuando dice aquí precisamente que aún hasta los pájaros llegan hasta el árbol, ¿ok? Para hacer sus nidos y sirven de protección. El reino, hermanos, ¿qué estaría ofreciendo a la gente? ¿Qué es lo que ofrece el reino? Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. La iglesia
se ha convertido en un lugar de resguardo, de protección, de seguridad, hermanos, para todos aquellos que han confiado en nuestro Dios. Se da cuenta cómo es que la misma naturaleza nos enseña. Pero también nos habla precisamente de su desarrollo en cuanto a su cuantidad o cantidad, más bien. ¿Ok? En el sentido de, ¿cuántas personas se convirtieron en el día del Pentecostés, hermanos? Como 3,000 aproximadamente. Es decir, probablemente más, probablemente menos. Pero después tenemos una cantidad, creo yo, fija en Hechos capítulo 4, versículo 4, ¿verdad? ¿Cuántos fueron ahí? Hechos 4, y en el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era, ¿cómo? 5,000, otra cantidad aproximada. Primero dijeron como 3,000 y luego como 5,000. Después en Hechos capítulo 5, versículo 14, dice que el número de ellos eran muchos que no se podía contar. Y en Hechos capítulo 6, versículo 1, hermanos, dice que la obra del Señor iba creciendo aún más todavía. Ese árbol que iba pasando iba creciendo, hermano. ¿Ok? Y este crecimiento solamente se podía dar mediante una cosa. ¿Qué era, hermanos? ¿La predicación de qué? ¿Por qué el Evangelio? Eso, mi hermano, porque es el poder de Dios. ¿Ok? Porque es el poder de Dios. Y a través del Evangelio, a través de la prédica, hermanos, se está manifestando el poder de Dios. Y el reino empieza a crecer, empieza a agrandarse en cuanto número. Muchos, hermanos, y de otras naciones. Por eso el Señor les dijo a los apóstoles, no se muevan de aquí, de Jerusalén, hasta que venga lo que les he prometido, el poder del Espíritu Santo. Ustedes empezarán aquí en Judea, y luego en Samaria, y luego en Galilea, y después a lo último de la tierra, hasta todos los confines, a tal grado de que esa palabra ha llegado hasta nosotros. Y que hasta el día de hoy, hermanos, esa palabra se sigue, ¿qué? Predicando, propagando el Evangelio. Les platicaba el otro día, cuando nosotros transmitíamos, hermanos, ya voy a acabar, hermano, transmitíamos nuestro servicio de oración por internet a través de la estación de radio de unasolafé.org, todavía se sigue difundiendo esa estación de radio, de la Iglesia de Cristo, por supuesto, y transmitíamos, hermanos, entonces era por radio, y un hermano nuestro que se encontraba en Francia, este hermano le hablaba a su tía que estaba en Colombia. Y entonces el hermano le hablaba, pero él tenía en su computadora, tenía abierto la radio y le puso el teléfono para que escuchara las predicaciones que yo estaba transmitiendo en Northwest. Esta persona empezó a escuchar el Evangelio, se empezó a interesar, se le consiguió la dirección de una iglesia de Cristo en Colombia. ¿Y qué cree que pasó? Se convirtió. Y para la honra y gloria de nuestro Dios, por supuesto. ¿Pero de qué nos estamos valiendo? Principalmente del poder de Dios, que es la predicación, el Evangelio. ¿Okay? ¿Y para qué que Dios nos ha concedido todas estas cosas? Es parte de la providencia de Dios. ¿Okay? Todos estos métodos, sistemas técnicos y todo habido por haber, es para precisamente darle utilidad para la honra y gloria de nuestro Dios, hermanos. Cosa que hasta el día de hoy muchas personas se están convirtiendo al Señor a través de estas cosas también. Pero principalmente por la predicación de la palabra de nuestro Dios. Seguiremos hablando de este tema, hermanos. Muchas gracias, Dios les bendiga. Y pues vamos a tomarnos un receso, un descanso. Luego regresamos a la adoración a nuestro Dios.